La ley Sáenz Peña de 1912, voto secreto, universal, no femenino, solo para hombres mayores de 18 años, fue el primer paso en la construcción de un régimen político democrático en la Argentina. El efecto más importante de la reforma electoral de 1912 fue la obligatoriedad del voto, y que sea secreto fue un avance para terminar con el fraude. En 1916 consagraron presidente de la República a Hipólito Yrigoyen, el candidato radical. Aplicó prácticas gubernamentales, intervención en provincias, interviniendo en la votación del Congreso. Recurrió frecuentemente al antiguo recurso de la intervención federal, dio valores republicanos, y los conservadores tuvieron una presencia fuerte y debieron adaptarse por primera vez a ser la oposición. Ellos solían describir la relación entre Yrigoyen y los sectores medios urbanos como la que existía en un gobierno de la plebe, y se referían a la clientela de los comités como la chusma. Hubo un fuerte personalismo de parte de Yrigoyen, y el gobierno radical se propuso consolidar y expandir la economía primaria exportadora, pero también modificar la distribución de la riqueza que esa organización económica producía en favor de los grupos de profesionales y de los trabajadores urbanos. La concreción de este propósito se vio dificultada debido a la crisis económica por la Primera Guerra Mundial. La dependencia con Europa se ve alterada, disminuyen las exportaciones y los ingresos fiscales, y se encarecen los productos importados que consume la mayor parte de la población. Los trabajadores golpeados por la situación económica comienzan a reclamar aumentos salariales. El desempleo se generalizó entre los sectores obreros vinculados al sector exportador. Como había sucedido antes, la inflación benefició a los terratenientes exportadores por el mayor precio que recibían por sus productos y perjudicó a los trabajadores asalariados urbanos. Con los efectos de la inflación, el gobierno radical corría el riesgo de perder el apoyo de los sectores medios urbanos, pero también no podía alterar las bases del funcionamiento de la economía primaria exportadora, ya que esa decisión llevaría a un enfrentamiento abierto entre el gobierno radical y la élite. Frente a esta situación, el gobierno elaboró una serie de reformas con el propósito de mejorar los ingresos de los sectores medios urbanos. Consideró la posibilidad de aumentar la cantidad de cargos en la administración del Estado y expandir el empleo público. Elaboró un plan progresivo de impuestos a los réditos personales y un plan de obras públicas. Ninguno de los proyectos de reforma económica para los sectores medios urbanos y rurales fue aprobado, a excepción del impuesto transitorio sobre las exportaciones, pero fue recién aprobado en 1918, cuando comienza la fase del auge exportador y tras negociar acuerdos de compra con precios garantizados con el mercado europeo. Lo más importante eran los comités de partidos políticos, personalistas, los cuales seguían Yrigoyen, y los no personalistas, los cuales seguían Alvear. Reforma universitaria. En junio de 1918, los estudiantes de la Universidad de Córdoba organizaron una serie de huelgas que se extendieron por varias facultades. Los estudiantes luchaban para modificar los estatutos universitarios, renovar la planta de profesores, cambiar los planes de estudio, las normas disciplinarias y acabar con un sistema de gobierno académico anticuado, dirigido por los conservadores. El gobierno aceptó las demandas más concretas de los estudiantes y, después de negociaciones entre los funcionarios universitarios y los dirigentes del movimiento estudiantil, los planes de estudio se modifican. Se nombran nuevos profesores y se admite en los consejos de las facultades a los representantes estudiantiles. Con el movimiento obrero. La principal expectativa de la élite dirigente en relación con la reforma electoral de 1912 había sido que esa reforma incorporara a los obreros al sistema político y debilitara la fuerza de las organizaciones obreras que proponían medidas de acción directa para obtener mejoras en sus condiciones de trabajo y de vida. Pero durante el transcurso del primer gobierno radical, los conflictos y las luchas obreras pusieron en evidencia que tal expectativa no se había cumplido. El gobierno advertía con preocupación que los trabajadores nativos votaban mayoritariamente al Partido Socialista, decisión que otorgaba a ese partido el control de la ciudad de Buenos Aires.
hechos que arruinaron a Rivadavia con el movimiento obrero. Interviene el Estado británico, la semana trágica donde hubo huelgas, represión, muertos los policías y grupos de derecha versus los trabajadores, la revolución comunista en Rusia, donde la noticia llega a Argentina mediante los judíos, muchos empleos públicos, dependencia del Estado, que esto molestó a los radicales, la reforma universitaria en Córdoba. La importancia del gobierno radical. Los trabajadores mejoran su calidad de vida, crece del centro a la periferia, crecen las líneas de colectivo, es decir, una expansión ferroviaria, e Irigoyen promueve el empleo público. El comercio en Argentina era bilateral, pero después de que se unió a Estados Unidos pasó a ser triangular. También el comercio era deficitario, es decir, que le daba más a otros países y menos a la Argentina. Un gobierno de Alvear, 1922 a 1928. Marcelo T. de Alvear es el nuevo presidente y busca disminuir el déficit fiscal, el gasto público incrementado bajo la presidencia de Irigoyen, modernizar al Ejército Nacional, impulsar leyes sobre la jubilación de maestros primarios, fijar la jornada laboral en 8 horas de trabajo, etc. Alvear decide nombrar al general Enrique Mosconi como presidente de la recién creada empresa petrolera del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, primera empresa estatal en el mundo, YPF. Irigoyen emprendió una campaña para abaratar el costo de vida, intentó sin éxito reducir el precio del pan, la carne y el azúcar, y congeló temporalmente los alquileres. En 1922 los radicales ganaron las elecciones sin mayores dificultades, pero en el interior de la Unión Cívica Radical comenzó un debate sobre si debían continuar o no las líneas de acción política, económica y social puestas en práctica por Irigoyen. El gobierno se caracterizó por la dificultad de encontrar un equilibrio en la realización de los intereses y de la élite y de la clase media. La segunda presidencia radical estuvo caracterizada por las dificultades para encontrar un equilibrio entre la realización de los intereses de los grupos de élite y de los sectores medios que apoyaban al partido. Estas exigencias apuntaban directamente a debilitar la influencia de los poderosos caudillos barriales que aseguraban el apoyo popular a Irigoyen, para de ese modo debilitar el poder del expresidente en la conducción del Partido Radical. Los integrantes más conservadores del gobierno de Alvear propusieron una drástica reducción del gasto público destinado al mantenimiento de la numerosa burocracia administrativa, para hacer frente a otras necesidades financieras del Estado. Pero las decisiones del presidente no conformaron a ninguno de los dos sectores. A fines de 1923, Alvear había perdido el apoyo de sus ministros conservadores, de la mayoría de los legisladores radicales, y los comités del partido se dividieron entre los que apoyaban al presidente y los que estaban con Irigoyen. Con el término antipersonalismo se quiso significar el desdén por las técnicas de patronazgo empleadas. En 1928, Hipólito Yrigoyen fue elegido nuevamente como presidente de la República. Su segundo gobierno se desarrolló dentro de un panorama económico internacional muy complicado, por la profunda crisis mundial que estalló en 1929 y por la creciente oposición interna. El presidente Yrigoyen trató de reafirmar su apoyo social entre los sectores medios. Crack de 29. Cae el mundo capitalista. Afecta a los Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina. En Argentina los ingresos de la aduana disminuyeron debido a la contratación del comercio internacional. Compran acciones de la bolsa. Todas las clases. Los economistas habían advertido que terminaba mal y el jueves negro caen los valores de la bolsa. Irigoyen pierde apoyo popular porque los problemas económicos y financieros que originó la crisis y la política de endeudamiento externo enfrentaron al gobierno con todos los grupos sociales que lo habían apoyado. El 6 de septiembre de 1930 se produce este golpe sociomilitar. La oligarquía terrateniente retomó el control del Estado y de la administración pública. La quiebra de la continuidad de las instituciones democráticas a través de un golpe de Estado
fue la solución que la oligarquía encontró frente a las profundas contradicciones que generó la ampliación de la democracia en un contexto de profunda depresión económica. Hay represión policial contra la oposición y también acciones civiles contra comités radicales y marchas irigoyenistas. Los principales líderes de la oposición piden la renuncia de Irigoyen y lo hacen responsable de lo que suceda. Uriburu, financista, y Justo, conservador pero liberal en lo económico, son los representantes de derecha, que coinciden en la necesidad de eliminar a Irigoyen de la escena política. Fue el día de la nacionalización del petróleo. YPF se quedaría con todo el petróleo del país. Se formaron los guetos en Estados Unidos. Se cierran empresas, aumenta la pobreza, cierran bancos y hay una pérdida de casas. El golpe fue iniciado por Uriburu, pero debido a sus intentos de reformas a la Constitución Liberal Conservadora de 1853, en 1932 asumió a la presidencia el general Justo.